Listo, chicos, qué pena con ustedes. ¿Me escuchan y ven pantalla? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, es que creo, no sé si estoy confundida, si había alguien participando, preguntando algo. Bueno, si algo, pues me recuerdan. Les estaba hablando sobre pues las obligaciones que tiene el Estado pues para garantizar el cuidado del medio ambiente, ¿no? Como tercera obligación, el Estado debe definir los espacios geográficos que deben ser protegidos, los cuales pueden ser modificados por la ley. También es importante mencionar que está prohibido cualquier uso que comprometa las características del lugar. Es decir, que el Estado colombiano, mediante el uso de la ley, puede establecer em, dicen, profe, ¿es verdad que vendieron el embalse Calima en 1998? Y dice que el caño Cristales, el presidente también lo va a vender. Pues la verdad, lo del caño Calima no estoy segura, pero sí, tengo entendido que sí. Y lo de que van a vender caño Cristales, pues la verdad no sabía. Estoy pues con tanta preparadera de clase, no he podido ver noticias, así que la verdad no sé. Pero pues déjenme, yo averiguo o si no, pues ya vamos viendo en el transcurso de la semana, ustedes me acuerdan y pues vemos a ver de eso. Bueno, pues es preocupante, pero no sé, la verdad no, que les diga sí o no, no estoy segura. Pues ojalá y no sea verdad. Bueno, pues pero pues con esto se aprobó el fracking, el fracking no, sino el glifosato, pues este man como que quiere acabar con todo, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, lo que les decía es que el Estado colombiano debe garantizar ciertos lugares que sean estratégicos geográficamente, es decir, por ejemplo, una montaña que tiene cierta formación que ayuda a la, no sé, a la formación de aguas, este relieve de esta montaña que además tiene ecosistemas sumamente importantes. Estos lugares geográficos deben ser protegidos por la ley colombiana, ¿sí? Además, de dado caso que pueda suceder algo con este lugar o que se necesite algo, alguna extracción de este lugar, esa ley puede ser modificada. Por eso tanta cosa, lo que me preguntaban, lo de Caño Cristales. Si puede alguien de pronto hacerme el favor de averiguar de pronto por ahí por internet y comentarme, le agradezco, porque de verdad me quedé bastante preocupada con eso. Entonces, el Estado pues puede modificar este tipo de cosas la ley y ya puede pues someter estos ecosistemas o estos lugares a cambios estructurales o lo que sea, pues de acuerdo a lo que se necesite hacer, de acuerdo a la ley establecida, ¿sí? Y por último, los impactos de estudio ambiental deben ser realizados previamente a la instalación de un proyecto o actividad que pueda causar daños severos al ecosistema. Es decir, si ustedes como ingenieros ambientales están trabajando en una empresa constructora, por decirlo así, y van a establecer, no sé, una carretera, ustedes como ingenieros ambientales deben ir primero a hacer ese estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Y ver qué hay, qué no hay, qué se puede afectar, qué no se puede afectar en este ecosistema, ¿sí? Eso es lo que debe garantizar y toda empresa debe realizar este punto, que muchas veces se lo pasan por la galleta y aquí me disculparán, no quiero ofender a nadie, pero cogen al ingeniero ambiental o la persona competente del momento, ¿cierto? Le pagan cierta cantidad de plata y pues firma que sí, que se puede hacer lo que se quiera, ¿sí? Muchas veces sucede eso, otras veces dice, vea, si usted no me firma esta petición de construcción, esta licencia ambiental y que esto se puede hacer, entonces o lo destituimos del cargo o lo matamos o no lo dejamos ni siquiera volver a trabajar, ¿sí? Que muchas veces sucede eso acá en Colombia y hasta en el mundo, ¿sí? No hay que ser ajenos en estas cosas. Entonces, ustedes como ingenieros ambientales seguramente se enfrentarán a estas problemáticas, pero es también cosa de que las aprendan a llevar y saber qué hacer en esos momentos, ¿sí? Obviamente teniendo cuidado de todo lo que está sucediendo en este país. Sí, obviamente no los quiero asustar ni nada de eso, pero es hacerles como caer en cuenta en dónde es que estamos viviendo y qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, además, el Estado debe controlar la producción de sustancias que presenten riesgo para la vida y el ambiente.
por ejemplo, no sé, la producción de, no sé, de ácidos, que el derrame de un ácido en un suelo pues puede dañar la estructura del suelo, además de contaminar el agua, ¿cierto? Entonces, esto debe hacerse, ¿sí? En este caso, pues cuando hablamos de vida, pues hablamos de narcotráfico, ¿sí? Entonces el narcotráfico es una manera de producción de sustancias psicoactivas que son ilegales, que generan mucha plata, ¿cierto? Y que de alguna manera afectan la vida, ¿sí? Las personas, como ustedes bien lo saben, las personas que se drogan, pues se les afecta su vida, su salud, pues porque se hacen dependientes de esta droga, se hacen prácticamente que no pueden vivir con él, sin ella, dependiendo de la droga que estemos hablando, ¿no? Y pues hasta el punto que la persona ya se vuelve casi que loca por conseguir droga, ¿sí? Entonces, en este caso, es esta como como una arma de doble filo, porque ya saben que uno de los deberes del Estado entonces es preservar la vida, por lo tanto tiene que eliminar cultivos ilícitos. Y entonces por eso la idea ahora de eliminar cultivos ilícitos es esta vaina del glifosato. Y supongo que ustedes saben que el glifosato es un químico altamente contaminante y que no solo en el momento de la dispersión va a caer, bueno, me dice Angie que al parecer sí, que según está en oferta, pero ¿por qué lo van a vender? No entiendo. Bueno, entonces él les decía que este glifosato no solamente afecta a los cultivos ilícitos, sino que afecta a las plantas de su alrededor, plantas naturales, nativas, ¿sí? Además de que afecta al suelo y el agua, ¿sí? Entonces, en este caso es como un arma de doble filo, porque por preservar la vida y disminuir el narcotráfico, entonces se eliminan estos cultivos ilícitos, pero en este caso no se está teniendo en cuenta el ambiente, ¿cierto? Entonces acá es yo no sé por qué tanta vaina con utilizar glifosatos y hay tantas maneras de acabar con estos cultivos ilícitos, ¿cierto? Obviamente que está todo el problema de la inseguridad, de las matanzas, de todas estas masacres que están sucediendo. Pero bueno, en sí siempre debe tratarse, o en cuanto a las obligaciones de la legislación ambiental, el Estado debe preservar la vida, tanto humana como animal, microbiana, lo que sea, y, promover el cuidado del ambiente. Como sexta obligación, el Estado debe promover la educación ambiental a todos los niveles, incrementando la conciencia pública sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. En este caso, el Estado debe formar al el niño más pequeñito de transición de párvulos, de los niveles más pequeños de educación, hasta los universitarios como ustedes, pero no solamente los ingenieros ambientales, sino también los ingenieros civiles, los economistas, ¿sí? Además, no solamente las personas que se estén formando en la academia, las personas del común, personas campesinos, personas que no han tenido, me disculpa, no quiero decir que los campesinos sean analfabetas o no tengan acceso a, a educación, pero es lo que generalmente se ve, ¿cierto? El campesino, el que trabaja, el que se mata sacando comida para alimentarnos a todo, en general tiene niveles bajos de educación, si acaso la primaria o en algunas veces no las tiene, ¿sí? Entonces, se debe capacitar no solamente la gente que esté educándose académicamente, sino la gente del común, como les digo, el obrero, el campesino, la señora del aseo, personas que no han tenido acceso a educación, ¿sí? Todos debemos saber sobre el cuidado del medio ambiente y sabemos qué debemos hacer, ¿sí? No solamente que reciclar, que la basura, que no sé qué. Todos tenemos derecho a saber qué ecosistemas nos están rodeando, qué es lo que tenemos y qué beneficios nos está aportando, ¿sí? Y quién lo va a venir a explotar y por qué lo van a venir a explotar, ¿cierto? Eso es lo que tiene el deber del Estado. Y por último, el Estado debe proteger la flora y la fauna. Además, pues para lograr esto debe prohibir toda práctica que ponga en riesgo sus funciones, es decir, las funciones de estos. Las funciones ecológicas o, digamos, prevenir que se ocasionen extinciones de la flora y la fauna que se esté hablando o de interés, ¿sí? Entonces,
El Estado también debe proteger la flora y la fauna, la biodiversidad de un país o los estados que se acogieron a este protocolo, a este acuerdo latinoamericano, deben proteger toda su biodiversidad porque la interacción entre más organismos hayan un ecosistema y hayan mayores interacciones, más complejo se va a volver este ecosistema y además va a tener muchos más beneficios y va a ser mucho más difícil poder llegar a afectarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la legislación colombiana va a proteger los ecosistemas, lugares estratégicos que promuevan el bien del humano y además que tengan, que produzcan algo que ayude para el bienestar, si ya sea agua, ya sea el cuidado no sé, del aire, o más bien regulación del aire, regulación del agua, ¿sí? Digamos, servicios ecosistémicos que no nos afectan directamente a nosotros, pero que sí nos están ayudando a tener una vida más sana. Bueno, en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos, pues como ya les había dicho, nosotros como ciudadanos colombianos tenemos el derecho de, como lo dice ahí, fundamental de tener un ambiente sano, libre de contaminación. Ya sabemos que la contaminación causa muchas enfermedades, como ya les dije, que la contaminación del aire, entonces cáncer de pulmón, que entonces estamos cultivando en unos suelos llenos de, no sé, de químicos altamente cancerígenos, entonces que nos da cáncer de estómago, que estamos bebiendo agua con plomo y entonces también nos está dando cáncer de estómago, nos está afectando nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Porque nos puede afectar la salud, entonces tenemos el derecho a tener un ambiente sano que nos pueda cuidar, con el cual nos podamos cuidar y tener una mejor vida, ¿sí? En nuestra Constitución colombiana no se encuentra esto como un derecho fundamental, se encuentra nomás como un derecho. Los derechos fundamentales, ¿cuáles son? Tener acceso a educación, tener acceso a vivienda, tener acceso a los diferentes servicios públicos, tener acceso a la libre expresión, ¿sí? Entonces esos son los derechos fundamentales. Pero en varias constituciones de Latinoamérica está considerado como fundamental y acá en Colombia no está considerado como fundamental. Entonces, si desde el gobierno no vemos que es fundamental el cuidado del medio ambiente para nuestro cuidado, pues ¿cómo vamos a fomentar el cuidado si no lo tenemos metido en nuestra mente, ¿cierto? Ya hemos visto que todos estos gobiernos que pasan es a dañar cada vez más y más y más el medio ambiente, a meter fracking, a meter glifosato, a destruir montañas para construir carreteras. Ahora pues lo que comentan que se está queriendo vender caño cristales, pues terrible que vendan esta parte pues para que u otros se hagan ricos a partir de ecoturismo o lo exploten porque allá seguramente hay gran cantidad de minerales de interés minero, ¿sí? Entonces, pues, triste esta situación. A ver, permítanme un momento que me están hablando, dice, menos mal, no pudieron seguir con el fracking. Pues sí, menos mal se tumbó, pero eso están que lo meten y esta señora que quiere ser presidenta, pues nos está metiendo el fracking a toda costa, ¿cierto? Me disculpan, creo que se está viendo mi tendencia política, pero pues omitan eso, ¿no? Para las personas que tengan sus tendencias políticas, yo no quiero ofender a nadie, bueno. En cuanto pues a, ay, perdón, me olvidé, creo que estaba así. Y pues nosotros también tenemos el deber, así como tenemos derechos, tenemos deberes, así como ustedes como estudiantes tienen el derecho a la educación, tienen el deber de presentar sus trabajos y aprender a partir de lo que se les explica, ¿cierto? Entonces, pues tenemos el deber nosotros de proteger el ambiente, es nuestra responsabilidad, ¿sí? Y además tenemos que cuidarlo siempre protegiendo y velando de una manera consciente. No es que yo lo cuido porque quiero ganar ciertos beneficios económicos para mí, ¿sí? Porque eso es lo que están haciendo los gobernadores actuales, coger el ambiente y hacer lo que se les da la gana, pero pues para beneficiar sus propias empresas.
¿sí? Sin pensar en el pobre, en la persona asalariada que está tratando de trabajar para salir adelante, ¿sí? Y pues esto con el debido cuidado y conservación de todo el entorno que estamos o que nos está rodeando, ¿sí? De todo ese ambiente que yo les mencionaba, la definición de ambiente y todo esto, ¿sí? Además de que em, esto se debe hacer en pos de que tengamos una vida más sana. Ya les he recalcado que el agua limpia nos ayuda, que el aire limpio nos ayuda, que el suelo con buenos nutrientes nos ayuda, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todo el cuidar ecosistemas nos va a ayudar a tener una vida más sana, ¿cierto? Y pues esto sí está expresamente escrito en la Constitución política. Esto no lo consideran como derecho fundamental, pero nosotros sí tenemos el deber de cuidar el medio ambiente. Y sí, obvio que lo tenemos, pero no solamente es de que no es que no sea un derecho fundamental, es que es un derecho fundamental y a partir de eso pues depende esto, ¿sí? Por eso les digo, si no nos metemos esto en la cabeza, pues esto cómo se va a hacer. Casi que todos nos pasamos por la galleta este deber que tenemos, botando basura a la calle, no reciclando, mezclando mal los residuos que hacemos, comprando plástico, siendo súper consumistas, que el celular, que la carcasa, que el carro, que el zapato, ¿cierto? Pues muchos de nosotros seguramente no tendremos los recursos para conseguir el zapato último modelo, pero así es el colombiano y me disculpan. Que entonces que el zapato Adidas, viendo que el zapato del que hace el vecino también cumple la misma función y dura hasta más que la ropa no sé qué cita, que el carro, que entre el más grande el carro, más que mi gasolina, más plata tengo, más gente soy, mejor persona soy. Eso lo tenemos muy metido acá en la cabeza y toca sacárnoslo, ¿sí? Me dice acá Ernei, profe, hace unos años por el uso de glifosato hubo mutaciones en las personas acá en el departamento y otras partes de las zonas cocaleras. Imagínense. O sea, eso pues terrible. Y, o sea, es que eso, ay, Dios mío, yo sí entro en conflicto con esto, porque pues resulta que no, que se va a acabar con el narcotráfico, que esto es bueno, que no sé qué, que sí sé más, pero pues lo hacen pensando nomás en eso, no piensan en la gente, lo que me dicen que dio cáncer. Y tengo el caso de una estudiante, ya me contó que tiene una hermanita, o ha tenido como 4 hermanitos, los 4 hermanitos han muerto de cáncer, creo que le queda una hermanita. 3 hermanitos han muerto de cáncer y fue porque vivían por allá en el Bajo y como que se la pasaban era tomando agua llena de glifosato. Sí, y sí, eso puede ser muy cierto, sino que el problema es que el país no invierte en ciencia, no se hacen investigaciones y no se entiende qué es lo que está pasando con ese tipo de cosas, además que al gobierno no le interesa, ¿cierto? ¿Qué le va a interesar el pobre? ¿Qué le va a interesar el campesino o el asalariado que no le interesa? Lo que le interesa es tener un montón de empresas para seguir ganando y ganando y ganando más plata, ¿sí? Lo que hace la ambición. Pero pues ojalá y si acá vienen a proponer eso del glifosato, ustedes como putumayenses se opongan rotundamente a eso, ¿sí? Y pues se hagan protestas y se haga lo que se tenga que hacer, obviamente no yendo a matar ni a nada de ese tipo de cosas, sino que se hagan escuchar como sociedad, ¿sí? Si no quieren tener glifosato acá, lo manifiesten. Bueno, y pues obvio es eso, que se necesita siempre del apoyo científico, que se sepa si el glifosato efectivamente está o no causando este tipo de cáncer, ¿sí? Mm, entonces, ahora pasamos a hablar de los derechos de la naturaleza y la protección de la diversidad o biodiversidad. Siempre la protección del medio ambiente, o desde hace algunos tiempos, se ha adquirido la idea de un desarrollo sostenible, ¿sí? Que es lo más lógico. No es solamente coger y encerrar un lugar y que nadie lo toque, nadie lo mire, pues para que se conserve. Obviamente, pues ojalá en algunos casos se pudiera hacer eso, pero no, tenemos que ser conscientes que como seres humanos tenemos que desarrollarnos y nos gusta la plata y queremos tener todas las comodidades y todo eso. ¿Cierto? Entonces, siempre debemos trabajar con con el ambiente, ¿sí? Pero no de una manera totalmente extractivista. Sí tenemos que extraer, tenemos que generar recursos, tenemos que generar de alguna manera
productos o elementos que podamos exportar, vender al exterior y que podamos tener una economía estable como país, como nación y como sociedad, ¿sí? Pero pues no tenemos que hacerlo acabando con el último animal de X ecosistema o con la última gota de agua de X páramo, ¿cierto? Lo tenemos que hacer de una manera responsable y como lo dice acá, sostenible, ¿sí? Que va a generar un modelo de desarrollo económico, ¿sí? Ahora se habla mucho del boom de los proyectos sostenibles y pues ojalá y de aquí a unos 2, 3 años sea la mayoría de proyectos sostenibles y no extractivistas, ¿sí? Además, por lo anterior, por esto, pues el Estado y la sociedad civil, o sea, tanto el Estado, el sector público como nosotros, estamos en el deber de proteger el medio ambiente, ¿sí? Ya que, digamos, la Constitución lo promueve, ¿sí? La Constitución lo exige y lo debemos hacer. Además, siempre lo debemos hacer incluyendo un modelo del desarrollo sostenible. Entonces, los derechos de la naturaleza es que la debemos extraer, debemos tener ganancias económicas a partir de ella, pero no acabándola en su totalidad y ojalá recuperando eso que hemos extraído, ¿sí? Además de tener modelos de desarrollo sostenible. Nuestro modelo económico colombiano es el del endeudamiento y el del extractivismo extremo, ¿sí? En vez de tener proyectos sostenibles de poco endeudamiento, de extractivismo con conciencia ambiental, de recuperar lo que se ha extraído y así recuperar los ecosistemas, pero no, acá en Colombia, como somos facilistas, todo lo queremos fácil y todo lo queremos rápido para allá, ¿cierto? Entonces esto no es posible si no nos sacamos esa mentalidad. Además, es obligación del Estado y de la sociedad contribuir al desarrollo social, conservando la naturaleza y protegiendo el entorno, ¿sí? Entonces, el Estado debe contribuir a que nosotros como sociedad podamos desarrollarnos, ¿cierto? Y que nosotros también podamos tener esa iniciativa de conservar la naturaleza y de proteger el entorno, porque es también para nuestro propio beneficio. No es porque quieran joder, los ambientalistas quieran joder, sino porque es así. La ciencia lo ha demostrado, necesitamos del ambiente para poder continuar viviendo de alguna manera mejor. Aquí nos dice, a ver, nos dice Angie, dice, yo tengo familia en el Cauca, Valle del Cauca y precisamente en Río Negro, casi todas las tardes tiran glifosato en los cultivos, ush, sobre todo en diciembre. Mi prima me contó que ellos habían dicho que según es para cultivos de coca, pero afecta a ambos cultivos. A ver, espérame que no entendí. Casi todos los cultivos, pero lo tiran ellos como cultivadores o lo tiran desde el cielo así como la típica imagen que vemos el avión tirando glifosato. Todas las tardes, pero ellos supongo que tienen sus cultivos normales, cultivos no ilícitos. Mm, no, pues terrible. Es que esa es la otra, que la gente muchas veces no sabe dónde denunciar, dónde hacer este tipo de cosas, ¿sí? En este momento, pues yo la verdad no sé, pero sería como que se fueran como a la Procuraduría del Pueblo o algo así a manifestar, vea, están tirando cada rato glifosato y yo necesito producir, yo necesito tener mi cultivo y me lo está afectando. Sería como eso, como que se averigüen, en ese caso si les llega a pasar a ustedes, averigüen a dónde irse a quejar y por lo menos estar ahí joda y joda para que por lo menos lo escuchen a uno. Es difícil, pero se puede. En ese caso, toca es tomar ese tipo de acciones para evitar ese tipo de cosas. Bueno, chicos, nos quedan 3 minuticos, nos volvemos a salir y volvemos a ingresar, ¿listo?